Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Hernán Santana. Hoy nos acompaña un invitado que a mí me hace especial ilusión, porque yo soy de los que piensa que nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy está como está, gracias a que cuando vinieron maldadas, salieron unos cuantos ahí a dar la cara y a devolver al equipo al fútbol profesional. Hoy está con nosotros Ciro Darino. Pues muchas gracias por la invitación. La Bienvenido. verdad que es un placer. Ya te venía siguiendo en algunos podcasts y es un placer porque de alguna forma le estás dando un reconocimiento y un valor añadido a todas esas personas que han sido importantes en el presente de hoy de Las Palmas. Sí, sobre todo para esa gente, yo pienso, y es lo que estoy recibiendo en la calle también, para esa gente que vivió esa etapa complicada, esa etapa jodida de la Unión Deportiva Las Palmas, porque es muy fácil ahora conectar con estos últimos 10 años, con estos últimos 15 años, pero entraremos en profundidad en esa etapa no oscura, pero sí complicada del club, que atravesó el club durante muchos años y de la que te tocó formar parte. Pues sí, la verdad que Sí. es una época como que se ha pasado muy por alto ahora, o a lo mejor mucha gente no la recuerda, pero fue un momento muy, muy complicado, muy extremo, en el sentido de que al punto de que mañana desaparece, pasado desaparece, iban pasando los días y sí, se iba aguantando. Ujú, Ley concursal, no te aseguraban tampoco el cobro, porque los jugadores no querían venir ujú. en esa época. Y bueno, la verdad que fue una de las decisiones más fáciles que me tocó vivir. Pero fáciles en el sentido no ni en lo económico, sino que yo tenía claro, había estado 3 años en el Uni, y yo tenía claro lo que significaba Las Palmas para esta isla. Y sabía lo que significaba Unión Deportiva. Y cuando me dijeron de venir, no miré el tema económico, bueno, ya antes te lo estuve comentando, Mm. porque era arriesgar o todo o nada, pero era para algo que podía salir o muy bien o podía salir muy mal. Y bueno, por suerte, hoy veo el club desde otra perspectiva y digo, "Buah, de lo que me perdí o de lo que me hubiese gustado vivir también esta época, la época que se está viviendo ahora, el equipo en primera división o en segunda, pero siendo en segunda de los gallitos, de los Mm. equipos que ya van con el cartel de que pueden subir de vuelta a primera. Pero me hubiese encantado porque en aquella época era otra cosa. Pues yo estoy seguro que ese aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas te lo agradece, ¿no? Estará eternamente agradecido contigo y con muchos otros que les tocó batallar en esa época complicada del equipo. Pero bueno, luego hablaremos largo y tendido de eso. Ciro, Argentina, eh, ¿cómo fueron esos inicios con la pelota en casa, ese primer equipo, hasta que terminas llegando al fútbol profesional ahí? Cuéntanos un poco esa Mira, trayectoria. yo soy de un pueblo que se llama Bolívar, que tiene 20.000 habitantes más o menos, y está como a 400 kilómetros de las grandes ciudades. ¿Sí? Puede ser Buenos Aires, puede ser La Plata. Pero bueno, yo muchas veces lo comento y digo, yo era profesional ya desde muy chiquito. Es decir, yo con 12 años ya salía a correr solo, quería ser futbolista, estaba todo el día con la pelota, pero en una ciudad tan pequeña no estaban los videojuegos ni nada, o sea, yo hacía todos los deportes. Jugaba al pádel, jugaba al baloncesto, jugaba al vóley, jugaba al handball, jugaba al fútbol, todos los deportes los hacía todos. Tenis, bueno. La cuestión de que cuando tengo 14 años, yo seguía empecinado que quería jugar al fútbol, entonces mi padre me consigue unas pruebas. Primero voy a River, estuve un par de veces en River, y después me sale la posibilidad de ir a Gimnasia de Esgrima a La Plata. Voy durante 2 años, durante 2 veces en el mismo año, y cuando llega al final de año,
mi padre le pregunta al entrenador a ver si al final me iba a coger o no me iban a coger. Y entonces el entrenador le dice, mira, a mí me gusta el pibe, pero no tenemos lugar en la pensión. Entonces mi padre dice, mira, no pasa nada porque mi hermana justo se iba también a estudiar a La Plata y yo le pongo un departamento. Así que mira, gracias a eso también tuve la posibilidad de dar ese salto. Y con 15 años dejé mi familia, dejé mis amigos, todo, y me fui a La Plata a estudiar. Seguí haciendo el secundario y me fui a vivir ahí a La Plata. Imagínate, un chico del campo, porque era del campo, una ciudad, nunca me había tomado una guagua, nada. El primer día que voy a entrenar, me tomo una guagua, me dijeron, te tenés que tomar la 202. Me tomo la guagua esa, claro, 202 había, una iba para el estadio, otra para el cementerio, ¿sabes qué? Estuve 40, no, 2 horas 40 arriba de la guagua. Me hice todos los recorridos de toda la ciudad para llegar a entrenar. Menos mal que ese día había salido antes. Pero bueno, la verdad que fue duro porque imagínate con 15 años, yo después con el tiempo veía a mis hijos con 15 años y digo, joder, viviendo solo, haciéndome de comer, lavándome la ropa, estudiando. Pero tenía claro que me sentaba, lloraba y tal, esto, que digo, no, yo de acá no me voy, no me voy. Y bueno, al año siguiente sí que se vino ya mi madre con mi hermana. Y ya me metí ya en la dinámica de ahí del equipo. Ya empecé a jugar, en Argentina es muy complicado, muy, muy complicado llegar a primera división o a ser profesional, porque hay tanta competencia que mirá que llegaban todos los años y llegaban 600 chicos a prueba, y mira, estaban todos los años, los que estaban en la cuerda floja. Es decir, el que venía, el bueno quedaba y el que no se iba para otro lado. La verdad es durísimo. Entonces ya con 17 años ya me suben al primer equipo, ya empiezo a entrenar con la dinámica del primer equipo y tal. Y ya ahí, ya eso fue otra cosa. Pero bueno, con los cambios de entrenadores, tú sabes muy bien que con los cambios de entrenadores siempre cambian muchas dinámicas y cuando vos como un entrenador estás en un estatus, por llamarlo de alguna forma, en el fútbol, que decís, bueno, ya estás con el primer equipo, llega un entrenador y digan, no, otra vez para abajo. Otra vez a la En- casilla de en- salida, otra vez. y eso a los futbolistas les pasa a la mayoría. Entonces, al final, eso lo que hace es te fortalece mentalmente, porque el que no es fuerte mentalmente en el fútbol, sabes que tiene un recorrido muy corto. Entonces me tocó arrancar nuevamente y bueno, hasta que llegué a Primera División, que firmo el primer contrato en Gimnasia. Y bueno, ahí tuve la suerte también de coincidir con grandes jugadores de Argentina, jugadores que jugaron en Boca, como puede ser el Beto Márcico, jugué con Pedro Troglio, los mellizos Barrochelotto, es decir, gente de Argentina que fueron muy buenos. Y tuve la suerte también de debutar y jugar 20 partidos en Primera División y jugar como en la Bombonera, es decir, cada vez que cuento la historia de la Bombonera, es decir, yo entro en el segundo tiempo y era tanto el ruido, que quería hablar con un compañero mío que estaba a 3 metros y no me escuchaba. Y por ahí miro para el lado, para mi portero así, y, y veo mi portero y parecía que los Barra Brava estaban saltando arriba del larguero. Esa sensación tenía, era impresionante. Hombre, Era porque impresionante, impresionante. Perdimos 3-1, pero la Bombonera fue en el estadio de River también, Vélez, en Independiente, en Rosario. Jugué en muchos estadios, en San Lorenzo también. Pero el fútbol en Argentina es una locura. es una locura. Es una locura y sí, el aficionado también. Decir, no das crédito a la locura que hace la gente.
a todo nivel, es extremo. Mm. Siro, y por tu cabeza pensó, o pensó, no, perdón, pasó alguna vez el hecho de, oye, quiero ser futbolista profesional, pero no aquí, sino dar el salto. Y irme a Europa, a eso que veo por la tele, a jugar en España o en otros países. O realmente eso te llega ya una vez y llegas al fútbol profesional y dices tú, oye, pues a lo mejor estoy capacitado también para irme fuera. A ver, yo creo que ese es el sueño de todo jugador argentino. Es decir, uno cuando vos vas avanzando, es como que el sueño es irte a Europa. En ese momento sonaba mucho Italia. Ir a Italia era como ir al top mundial. Con el tiempo eso fue cambiando y España al final fue ganando ese terreno, igual que pasa ahora con Inglaterra. Pero ese es el sueño de cualquier futbolista argentino o latinoamericano, a ir a Europa. Y bueno, la verdad que a mí se me dio porque yo cuando ya tengo 22 años estoy en gimnasia, hay un cambio de entrenador, bueno, echan al entrenador y faltando, creo que son 4 jornadas, ahí cuando llega a una fecha, te mandan un telegrama de renovación o quedas libre. Entonces, en ese cambio de entrenador, a mí el club me comunica que no querían contar conmigo. Pero en el cambio, justo en el cambio, que ya me dicen que no quieren contar conmigo, yo ya me empiezo a mover para conseguir equipo. Y bueno, a través de un amigo que estaba jugando acá en Italia, conoce unos representantes, tal, esto, y bueno, yo le mando unos videos y resulta que me llaman y me dicen, mira, hay una posibilidad de España, en Getafe. Y yo, Getafe, no sabía ni dónde no sabía ni dónde estaba. No sabía que estaba en Madrid. Porque claro, en esa época, imagínate, año 2000, tenías que agarrar el mapa, no te metías en internet o en el móvil en esa época y decías, bueno, a ver dónde queda Getafe. Y yo digo, miré en un mapa así, está cerca de Madrid, por esa zona, ¿viste? Pero no sabía que estaba tan cerca de Madrid. Bueno, la cuestión de que me dice el representante, me dice, mira, hay muchas posibilidades para que te vengas para acá. Bueno, la cuestión de que me confirma, me dice, mira, resulta que ahora te tengo que confirmar a ver cuándo tenés que viajar. En ese tramo de que me habían dejado libre y yo seguía entrenando porque todavía estaba la competición, fichan un entrenador nuevo, pero el entrenador ya había estado en gimnasia, que era Carlos Gribol. En ese momento me dice uno del equipo de Carlos Gribol, me dice, mira, Ciro, si creo que el entrenador quiere que te quedes, me dice. Ya hablamos con él, quiere que te quedes, tal. Y dice, sí, le digo, pero ahora tengo la posibilidad de irme a España. Bueno, vos tenés la opción ahí, tal. Bueno, la cuestión de que me sale la opción de España, me llama el representante, me dice, Ciro, mira, ya está confirmado, tu vuelo sale a las 6 de la tarde. Eran las 10 de la mañana, imagínate. Así que nada, ahí ya llamé al club para que me dieran la carta, tal, de libertad y demás, y hablo con el entrenador y le digo, "Mire, le agradezco mucho la confianza, pero voy a probar a ver cómo me van en España, a ver qué tal. Así que nada, caigo ahí en Getafe, llego a Getafe en segunda división. Fue el año 2000-2001, que fue la mejor segunda de la historia. No sé, a lo mejor no te acuerdas, pero era, estaba el Atlético de Madrid, Sí, el el año del Betis, el descenso. Sevilla, que sube el Tenerife también. Imagínate, llego a Getafe, bueno, llevamos el vuelo, tal. Yo vengo con otros argentinos también que venían de Getafe y llego al estadio de Getafe. Y cuando veo el estadio, claro, no había alambrado, no había alambrada. ¿Viste? No entendía nada, digo, pero, y todos sentados, ¿viste? Todos butacas, digo, pero mira, le digo al que me lleva, le digo, ¿y no hay alambrada acá? Y dice, no, que va a haber alambrada. Y digo, pero ¿y qué no se saltan los hinchas?
Dice, ¿por qué se van a saltar los hinchas? Me dice, ¿viste? Y yo digo, era inviable eso, para mí era inviable que no hubiese alambrado. Dice, pero no te agarran los hinchas del pelo, nada, no te hacen. Dice, no, no, acá no pasa nada, la gente mira el partido sentado. Viste, yo me quedé loco, ¿viste? Pero bueno, la verdad fue un año, el año ese de Getafe, jugó 40 partidos. Así que imagínate, era yo un desconocido prácticamente, pero la verdad me adapté bastante bien, porque también por mi forma de ser, jugaba en muchas posiciones. El entrenador que había tenido en Argentina era un entrenador que trabajaba mucho lo táctico y entonces al final aprendí a jugar de lateral, aprendí a jugar de medio centro, jugué de banda, jugaba de media punta, jugaba de todo. Y eso me dio la posibilidad de que a la hora de jugar en segunda edición pudiera jugar en cualquier posición y al final jugaba siempre. Así que, pero bueno, tuvimos la mala suerte de descender. Así que nada, fue un año poco raro, ¿viste? Porque por un lado, la experiencia de estar en el fútbol español y jugar en grandes estadios y demás, pero por otro, descender y bueno, tener el último partido, jugamos contra el Atlético de Madrid y si el Atlético nos ganaba 7-0 ascendía. Así que imagínate las especulaciones que había de si nosotros descendidos y el Atlético nos tenía que meter 7 goles. Esa semana fue una locura. No, que están vendidos, no, que está tal, que hay dinero por medio de maletines, tal. Así que nada, ¿Cómo pero quedó ese partido? perdimos 1-0, pero y un gol de falta de 30 metros de Luque, que fue un golazo, ¿viste? Pero bueno, la verdad. Y, y con esa llegada tuya a España, ese primer año, ¿qué fue a nivel futbolístico lo que más te sorprendió? El cambio que tú dijiste, uy, esto es otro fútbol. Los terrenos, los campos de fútbol. El tipo de fútbol que se practicaba acá no tenía nada que ver con el de Argentina. El de Argentina, el césped, así de alto, súper físico. eh, y acá era más los controles, el pase, la velocidad del juego, era otra velocidad. Yo creo que eso es la diferencia que había en ese momento. Ahora a lo mejor no, porque ahora es como que se ha globalizado todo, es decir, la mayoría de los futbolistas que están en Latinoamérica pueden venir a Europa y se adaptan muy rápido. En aquel momento el tipo de terreno y el tipo de juego era muy diferente. Acá se jugaba mucho más, se jugaba mucho más rápido, control, pase, tal, esto. Y allá era físico total, total, mucho más agresivo. Pero bueno, en eso creo que me adapté bastante rápido. Igual yo siempre fui un jugador trataba de resolver rápido, no era un jugador que se entretenía mucho con el balón y tenerlo. Es como que era muy práctico a la hora de jugar. Y después de ese descenso, Bueno, después de ese descenso arrancó un vía crucis, es decir, un vía crucis en el sentido de que como futbolista muchas veces te toca vivir situaciones que la gente es ajena a esa, es decir, que le parece que jugar al fútbol es la gloria. Y claro, yo muchas veces me dicen, ah, pero fuiste futbolista, qué lindo. Lo disfruto ahora de lo que hice. En el momento no lo disfrutaba. Y más cuando tenés una familia, yo ya tenía a mi hijo, tengo mi hijo mayor, y en Madrid nace mi segundo hijo. Descendemos y me quedo sin equipo. La cuestión que con los representantes que me habían traído, que tuve unos encontronazos porque realmente no me habían buscado los equipos de salida y demás, pero yo sabía que a Argentina no quería volver. Yo digo, bueno, yo me quedo acá, tal, esto. Arrancan las pretemporadas, yo sin equipo, así que empiezo a entrenar solo y consigo en el Hércules de Alicante, en segunda B. Me voy para el Hércules, ya entrenador Álvaro Pérez. Álvaro Pérez,
Así que nada, arranco en el Hércules ahí y bueno, juego todo el año en el Hércules, juego 20 y pico partidos también, tampoco fui muy importante, pero el equipo se metió en liguilla, termina dirigiendo el equipo Felipe Miñambre, que hoy es el presidente del Tenerife, porque en el fútbol, viste, como que es una rueda que te vas encontrando con Sí, sí. personas y resulta que no subimos, pero llega el final de año y otra vez me quedo sin equipo. Me dicen que van a renovar, al final no me renuevan, otra vez sin mi equipo, bueno. Así que imagínate, otra vez a buscarme equipo, tal, entrenando solo. Qué Ahí duro es ese momento, ¿eh? sí, durísimo, 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 porque al final ahora es como que muchas veces, viste, lo recordás con cierta melancolía, pero son momentos muy, muy extremos, viste. Y bueno, la cuestión que empiezo a entrenar solo otra vez, tal, esto, me llaman para ir a un equipo de Italia. Va, me voy para Italia. Me- A Italia. Llego a Italia, representante que, no sé, hablaba italiano, yo no hablaba ni una palabra de español, pero claro, quedaban 2 semanas para que se cierre el libro de pase. Llego a Italia, un equipo llamado Pordenone, al lado de Treviso, es por la zona de Venecia, tal. Esto, bueno, llego ahí, me dice el representante, bueno, llegamos, me bajo del coche y le digo, ¿pero dónde está el estadio? No veía el estadio. Digo, ¿pero cómo no voy a ver el estadio si es un campo de fútbol? Camino 10 metros y era un velódromo, uno de bicicleta, y el campo en el centro. Unas matas, Ujú. imagínate. Más grande que en Argentina. No, yo digo, ¿dónde me metí? Encima había llegado ese día a Marpensa, a Milán, y no me habían llevado las maletas, no me llevaban los botines, nada, era todo mal. Es que no podía salir nada bien. La cuestión que me prestan unos botines ahí, bueno, estoy ahí con las botas, me salían ampollas y tal, y entreno 3 días. Y cuando estoy al tercer día entrenando, más o menos, todavía no me habían confirmado que me quedaba ahí. Me llama un representante de acá, de España, y me dice, Ciro, ¿dónde está? Le digo, en Italia. Y yo dice, ¿qué haces en Italia? Y le digo, mira, es que me cierro el libro de pase, tengo que tener un equipo. No, mira, te quiere la universidad. Bueno, de la universidad, perfecto. Me llama el presidente a Italia, pero no sabía que estaba en Italia. Me dice, mira, Ciro, queremos contar contigo, tal. Bueno, perfecto, sí, sin ningún problema. Arreglo 2 años. La casa, sí, sí, también casa, tal, esto. Le digo, bueno, ¿me puede mandar el fax? Llamo a mi mujer, que estaba en Alicante, le digo, mira, andate al hotel que está al lado de casa. Nosotros teníamos un piso ahí en Alicante y que te van a mandar un fax. Entonces le mandaban el fax, mi mujer me leía le digo, ¿está todo? Y dice, no, no está la casa. Vale, llamaba de vuelta. Y así, bueno, hasta que llegamos a un acuerdo. Bueno, la cuestión de que, La comisión se la llevó tu mujer entonces, sin ¿no? duda, Quedó en casa todo. sí, sí, sin duda. Y el contrato también, También. se llevó todo. Pues bueno, la cuestión de que arreglo con el Uni y ahí nomás me vine a Italia y bueno, agarré a la familia de Alicante y ya Dijiste adiós por lo menos. directamente. ¿Eh? ¿Dijiste adiós por lo menos en Italia o no? ¿No? Mirá, Al día siguiente preguntaron, oye, ¿dónde está Ciro? no, sí, 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 le dije adiós. Bueno, ya después la historia de volverme a Italia fue una locura también porque eh, me tenían que dar un dinero, después me dieron menos, me tenía que buscar vuelo. Tuve que conseguir un vuelo barato que pasaba para Zurich, Zurich, Ginebra, Ginebra, Barcelona, Barcelona, Bueno, 14 horas para volver a Alicante. Bueno, fue una locura. Así que nada, recogí la familia ahí ya en Alicante y me fui para la universidad. Y ahí en el uni fueron 3 años espectaculares. Espectaculares porque me encontré con una familia, si el uni era, entrenábamos en el Pepe Goncalves, en Tamaraceite, era. Juan Y Guedes era. es Juan Guedes, es Juan Juan Guedes. Guedes, Juan sí, Guedes en Tamaraceite. sí, es Juan Guedes. Y claro, estaba David Amaral de entrenador y equipo que pasaba por ahí lo pasaban por arriba. Jugábamos a las 12 encima, eso era, se prendía a fuego
El césped se prendía fuego. Venían los de Madrid, gente de Madrid, y a los 20 minutos tenían llagas en las botas. Nosotros metíamos cuatro, estaba Jonathan Sesma también, Alexis Trujillo, Francis Santana, tenemos un equipazo. Bueno, Ojeda, Sí, sí. Moisés, Podemos estar aquí. un equipazo, y los pasamos por arriba. Pero llegamos a Liguilla ese año y no pudimos subir, subió el Cádiz. Y ya después pasamos al otro estadio, que es al Juan Guedes, ¿no? No, Al al Pepe Goncalves. Pepe Goncalves. Pero bueno, el Uni era un legionario, o sea, era un equipo de legionarios que Qué pena. competíamos, pero competíamos hasta en los entrenamientos. Los entrenamientos no sabes lo que era. David Medina, era una locura. Nos Pero, matábamos. sí. Pero es que yo creo que eso es lo que tiene que haber en los equipos profesionales. Yo recuerdo mi etapa en Las Palmas, nosotros estábamos en segunda y nosotros competíamos en los entrenamientos, pero vamos, No, a ahí muerte. había gente que se marchaba sin dirigirle la palabra al otro. No, mosqueado. Yo con Ojeda igual. Ojeda. Ojeda era tan vinagre como aparentaba en los partidos. A mí en los partidos yo veía de fuera, porque claro, mi tío es Moisés y yo iba a muchos partidos de la universidad y yo era un crío, pero yo veía a Ojeda y decía, "Pero ese señor, Da claro, miedo. imagínate, ese Da señor daba miedo, ¿no? miedo en los partidos. No, él como compañero era un 10. Pero lo querías tener en tu equipo. Lo querías tener. Es como todo, es decir, todo equipo necesita gente como Ojeda, es decir, gente que en determinado momento te diga, vení para acá. ¿Entendés? Es como los niños, decir que de vez en cuando una bofetada a tiempo es mejor que. Pues Ojeda era esa persona, es decir, en los entrenamientos, la intensidad, el que mantenía el nivel ahí, es decir, él para mí ha sido un referente, es decir, como capitán, ¿eh? Era el primero que te defendía, pero eso sí, también el primero que te exigía. Para mí yo tengo mucho respeto a él también conmigo, siempre excelente, es decir, tenemos ¿Te una sirvió a relación ti? buenísima. ¿Te sirvió ese ejemplo de José Ojeda para cuando luego te tocó ser capitán en la Unión Deportiva Las Palmas? Sí, a ver, a mí me sirvió eso y me sirvió ejemplos también de que venía de Argentina, es decir, de la vieja escuela. La vieja escuela que los pibes en ese momento te sacaban del vestuario cuando iban a hablar, que tampoco era esa la solución, pero sí que el respeto ese hacia el mayor, eh, yo lo sigo teniendo hoy en día, es decir, viene alguien mayor, me siento atrás. Es como, es como que ese respeto siempre lo he tenido, pero sí que me sirvió. Decir, ya después, a la hora cuando uno es capitán, uno va recogiendo un poco el testigo de muchas personas que han estado a tu lado y les ves lo mejor. Tratás de quedarte con lo mejor de esas personas. Es decir, como todo, es decir, uno trata de resaltar las virtudes y esconder las debilidades. Pues esto es igual. Es decir, esa es la función que tiene un capitán también. Sí. Y por aquí pasaron hace ya unos cuantos episodios, hicimos un especial, ¿no? Juntamos aquí a tres buenos personajes de la Unión Deportiva Las Palmas y de la universidad también, como son Orlando, Robaina y Socorro. Y coincidí con los tres. Y coincidiste con Increíble. los tres. ¿Qué recuerdo? Muy bueno, los entrenamientos de esto. Es un personaje. Sí, La ¿no? verdad, muy personaje. Pero Pero personajes sanos, creo sí, yo. personaje sano y después, como futbolista, eran buenísimos. Eran buenísimos. Es decir, cuando fichó el universidad, fichó a Socorro, el tío te resolvía partidos y te metía unos golazos, sin una zurda espectacular. Orlando jugando de espalda, decir, yo no he visto nada parecido. Decir, qué listo que era. Y Robaina igual, Robaina hacía siempre la misma jugada de que te amaga así, hacía una finta y salía para el otro lado. Tíos que marcaban la diferencia. Y claro, en los entrenamientos, imagínate, el fútbol reducido con estos tres bestias,
elevaban el nivel, subían el nivel. Y luego Sí. después yo creo que también te daban esa parte fuera del campo también que tiene que tener un Sí, equipo. no, los vestuarios te dolía la, la mandíbula de tanto reírte. Coldo Sarasúa también estaba, es decir, había cada personaje ahí pero que los domingos o los sábados que jugábamos, eran unos bestias. Y eso Sí, se esta gente. transmitía también, ¿no? En el Sí, partido. sí, vos sabías que cuando vos salías a jugar, no perdías. En el Uni era la sensación de que salías a jugar y con quien sea, ibas a perder. Y si perdías, mira, pero salía, ya sabía que dónde estaba el listón. Sí, tuvimos a David Amaral, y David Amaral súper exigente. Me gustó mucho un entrenador a la hora de exigir, súper exigente. Después tuvimos a Tony Cruz de entrenador, que tenía sus cosas también. Nos contaba una película antes, no sé si no te la han contado eso. No, Ah, Tony Cruz, bueno, él seguramente si lo ve ya después, pero todos los partidos, él te sacaba una película, no sé, películas antiguas que a lo mejor ni la habíamos visto. Entonces hacía una similitud de esa película con el partido que teníamos ese día. Y claro, ya después era un cachondeo, ¿viste? ¿Viste? Sobre bueno, todo. tenías cultura cinematográfica también, aparte te Sí, claro, estaba... pero eran los Siete Magníficos, claro. Siete Magníficos, ¿viste? Película que la había visto él nada más, porque nosotros no Ya miramos de esa esos película. entrenadores no quedan ya. No, 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 no. Pero sí nos contaba una película y claro, ya después nos reíamos, ¿viste? Y nos hacíamos un cachondeo. Pero bueno, También tengo aquí el nombre de Paco Castellano también. Paco Castellano. Ay, Otra, sí. otra gran figura Sí, del del fútbol, fútbol del fútbol canario, y te canario. digo, y Paco era también, fue un entrenador que de los de la vieja escuela. Es decir, con mucha actitud, con mucha. A lo mejor no era de los que trabajaba tácticamente mucho, pero sí que él trataba de que la intensidad siempre sea el máximo. Y claro, un equipo que ya era intenso de normal, Paco Castellano, te mantenía ahí arriba. Es decir, nosotros al final competíamos y claro, venía el Madrid, venía el quien sea y íbamos a matar, íbamos a matar. Y en esa época no había el bar, no había cámaras, no había nada. O sea que el fútbol era mucho más agresivo, es decir, mucho más agresivo que de lo que puede ser ahora. Ahora cualquier toque, no, es penalti, expulsión, tal. Yo creo que ahora se ha degradado un poco el fútbol. No me gusta eh, que decidan unas personas mirando una televisión y retrocediendo una imagen una y otra vez hasta que encontrás un toque. Es decir, eso no es la realidad del fútbol. Bueno, No es, no es. Pero bueno, es decir, en ese momento nos tocó vivir otras realidades y en sí. otros campos que la verdad que no te digo que era mejor, pero sí que era más, eh, no sé, por llamarlo más honesto Mm, de alguna forma. sí. Y yo creo que lo que está pasando con el fútbol, igual en la vida, en muchísimos otros ámbitos, es que en el fútbol tiene el resultado de que quien toma decisiones hoy en día no fueron futbolistas. Entonces es complicado. Yo pienso que en el bar ahora debería haber un exfutbolista. Sin duda, Uno o dos. sin duda. Pues porque han estado ahí, están viendo una acción y tienen la experiencia, no solo tienen el conocimiento, tienen la experiencia de haber estado ahí y pueden darte una visión diferente. A lo mejor a un árbitro que solo tienes el concepto de árbitro que tú dices, una imagen para adelante, para atrás, en fin. Se ha vuelto todo, a mí me resulta súper aburrido. Sí, no, no, no. Y que hay un gol y está 5 minutos para ver si es gol o no es gol.
salen los jugadores gritando ahí como si después de 3 minutos. Es algo que le ha quitado, Esa eso que esencia. también, que no te digo la trampa, pero el fútbol, que siempre fue un deporte también de engaño, decir, tío, era parte del juego, parte de la injusticia, como si te toca en contra de Mm. injusticia, pero bueno, que era parte de eso. Pero bueno, eso se está quitando y la verdad que eso es lo que no me gusta. Me gusta mucho el fútbol inglés, mucho, porque es mucho más, eh, es como que es, no te digo que es un juego más estructurado, pero sí que van al ataque continuamente, Mm. eh, permite que sea un poco más agresivo. Acá es que hoy por hoy cobran cada penalti que digo, tío, Sí. esto es lamentable. Pero bueno. Luego entraremos a hablar un poco de la actualidad del fútbol, de Las Palmas. Mm, Acabas esa bonita etapa en la universidad que recuerdas con mucho cariño, y te vas al otro grande de la isla. Cómo se da ese cambio? Uf. ¿Quién te llama para Bueno, que eso saltes de fue universidad? el último año que termino con el Uni, yo termino contrato y ya estaba un poco cansado de la isla, la verdad. Termino contrato, el Uni es verdad que me quería renovar, pero como muchas locuras que hemos hecho con mi mujer y con mi familia en la vida, dijimos, nos vamos para Península. Así que sin equipo, dejamos el piso, dejamos tal, dejamos las cosas en un trastero. Pasamos el coche para Jerez, para Cádiz, y nos fuimos de vacaciones hasta París en coche, con mis hijos. Así, bien, bien bohemio, bien Mm. heavy hippie, ¿no? Mm. Y dijimos, bueno, ya saldrá algún equipo, y si sale alguno, que salga en Península, y nos quedamos por ahí, ¿no? Que queríamos. La cuestión de que vamos hasta París, tardamos 7 días, viaje hermoso, tal, esto. Bueno, a la vuelta. No sé si hay un jugador de baloncesto que estuvo acá en el Gran Canaria, se llama Roger Esterier. Eh, Seguramente el amante del baloncesto se acordará de él. Fue jugador del Barça, estuvo en Francia, muy buen jugador. Pero nos habíamos hecho amigos porque vivíamos en la misma urbanización ahí en La Minilla. La cuestión de que paro en su casa a la vuelta y bueno, íbamos a quedarnos ahí 2 días y la cuestión de que me llama un representante y me dice, mira, tenemos 2 opciones, no, 3 opciones, hay una opción nueva. Me dice, mira, tenés el Universidad que te quiere renovar, tenemos el Burgos y acá va a aparecer un club nuevo. Y digo, ¿quién? Las Palmas. Y yo digo, uff, Las Palmas, sí, pues Las Palmas dice, pagan muy poco. Dice, la mitad de lo que cobras en el Uni te paga Las Palmas. Y entonces le digo a mi mujer, ¿qué hacemos? Y yo le digo, y Las Palmas es Las Palmas. Y le digo, bueno, vamos para Las Palmas. La cuestión de que desde el momento que yo le digo eso al representante, es ese día, bueno, me llamaron 20 medios de comunicación. No, que vas a fichar por Las Palmas, no sé qué, tal, esto. Me llama justo el presidente, me dice, mira, tenés que hacerlo público que va a hacer tal, porque si no se viene abajo. No, el representante me dice, mira, me llamó el presidente que tenés que hacerlo público porque si no esto se puede venir abajo. Bueno, la cuestión de que en ese momento ya le digo que sí a Las Palmas, automáticamente dejó el coche ahí en Barcelona y nos venimos en avión para Las Palmas. Y bueno, ya ahí tuvimos una pequeña disputa con la gente de la universidad porque decían que yo le había dicho que quería renovar y tal, no, para nada. Pero bueno, no era la forma tampoco que quería terminar con el Uni. Entonces me dice el presidente, mira, pídele permiso para fichar por nosotros y listo, y ya está. Así que bueno, fue una cuestión de camaradería de entre clubes y sí que fiché por Las Palmas y bueno, a partir de ahí, eh,
empezó una etapa nueva. Para mí había llegado a otra isla. Después de haber estado 3 años en la universidad, cuando llego a Las Palmas dije, "Uf", renové energía, renové fuerza, ganas y demás. Y es como que veía las cosas de otra perspectiva, claro. En la universidad, en liguilla, teníamos 200 personas y en Las Palmas, ya en el entrenamiento había 200 personas. Era, era otro mundo. Es decir, yo ni me lo creía. Iba a comer a, no sé, a cazadores. Fui a comer allá a la montaña, no sé, lejísimo. Y llega y me dice, oh, Tarino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viste, para mí era nuevo. Decir, "Tío, te conocía en todos lados, viste. Y yo no. Hoy por hoy no es que me sorprendo, pero sí sigo teniendo ese agradecimiento por el aficionado que te reconoce o que te saluda. Y que seguramente que a vos te pasa, porque has tenido también la historia más reciente. Pero bueno, ya ahí Las Palmas fue otra historia. Fue otra historia porque a nivel club tiene la repercusión que puede tener el Madrid o el Barça en Península. Las Palmas lo tiene acá. Dice los medios de comunicación, ni en el Getafe ni en el Hércules había tanta prensa como había acá. Sí. Y llegas a Las Palmas en una situación complicada a nivel de club. ¿Qué te encuentras cuando llegas? Mirá, me encuentro con un club que está tocado porque económicamente todavía estaba la ley concursal, todavía estaba el juez Coplana, estaba ahí, Miguel ya lo había agarrado, estaba Miguel Ángel, que allá había agarrado el club, y estaban tratando de reestructurarlo, pero claro, fichajes que venían, los fichajes, la mayoría de los jugadores no querían fichar por Las Palmas porque era un equipo que mañana desaparece, pasado desaparece. Y es como que estábamos siempre con, mira que está acá, ¿no? Que apareció una denuncia nueva, que tal, y esto, el otro. Y es como que era difícil centrarte realmente en eso cuando hay tanto ruido alrededor, tanto ruido que no era de fútbol, no era de fútbol. Pero bueno, fue un año durísimo porque sí que había jugadores con mucha calidad y jugadores que ya tenían una cierta trayectoria. Estaba Alberto Hernández, estaba Javi Martel, estaba Juan Carlos Carcedo también. Y bueno, llega Marcos Márquez, llega Víctor, llegaron jugadores también de que venían de segunda B y, y fue un año muy duro porque entra Joseph Bickney, que era el entrenador, pero a mitad de temporada también lo cesan porque el equipo es como que no terminaba de arrancar y lo coge Juanito. Y bueno, ahí el equipo es como que pega una repuntada, nos metemos en liguilla el último partido contra el Rayo. Imagínate, el Rayo, nosotros teníamos que ganar, ese partido teníamos que ganar, eh, y en el estadio ponen la entrada a 1 euro. Bueno, ese día 45.000 personas y yo creo que había hasta más, porque había gente sentada hasta en las escalinatas. Fue impresionante, ese día fue... Y nosotros con la presión de tener que ganar sí o sí. Bueno, ese día y ganamos 1-0 con gol de Marcos de penalti, faltando 8 minutos. Y ese día me rompo la costilla. Hago una entrada así a Mitchell, el entrenador, y me rompo el cartílago costal. Y así que nada, ya nos metemos en liguilla, el siguiente partido ya estamos metidos dentro y vamos a jugar a Lanzarote, que también ganamos, así que nos metimos ahí en liguilla. Y yo, claro, ese partido no pude jugar, pero ya en el primero de liguilla ya juego. Y ahí es donde está la, aquel partido mítico de Anoeta también, Sí. de la Real Sociedad B. Anoche estaba preparando, dándole
el broche final a la entrevista y dije, voy a meterme ahí un poco a revivir, ¿no? Porque a mí también me gusta antes de la entrevista, pues según qué invitado, si más si es de la Unión Deportiva Las Palmas, pues ver un poco, recordar, ver algún vídeo de él y obviamente ese gol de Nausé Alemán que, bueno, perseguirá la historia del club para siempre, se hablará, pasará los años y siempre se hablará. Y ayer justamente caía, ¿no? Viendo el vídeo, la secuencia, que es un balón que va abierto a banda izquierda, que meten a la frontal del área y el que en principio quiere patear ahí a la portería eres tú, pero Le le erro das el al aire. balón. Sí, esa jugada no hace mucho que la vi. Digo, yo arranco con el balón desde la mitad y es como que me voy para el lado izquierdo y hago una jugada ahí con el lateral, no sé quién era el lateral, y automáticamente le doy el balón, corro hacia el borde del área y cuando tira al centro, que sale medio raso, el césped estaba muy mojado. Entonces yo le calculo más o menos, dice, cuando el césped está mojado, tenés que estar calculando dónde va a Sí. botar el balón. Y le calculo así y le erro a la patada y entra ya Nausé y la clava por la escuadra y yo ya después me quedo tirado en el Sí. suelo gritando como un loco. Fue de loco, fue Sí, eso, porque eso además fue. en el vídeo se ve como todo el mundo va a celebrar, pero hay uno ahí que se queda en el Sí, suelo ahí sí, 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 festejando y ese ahí. eres tú. Sí, sí, quedó en el suelo festejando el gol ese que fue una Me locura. imagino que ahí, en ese momento, aunque sea muy rápido, pues te pasan muchos momentos de esa temporada, de lo duro que fue el camino. Es decir, creo que brotan muchas cosas de dentro al final que... Mira, yo no creo, no sé si en ese partido, porque era tal la tensión que teníamos que ese era el primer paso. Es decir, nosotros ahí nos salvamos de la horca Mm, prácticamente, porque ese gol, de ahí sale ese gol, porque al final esta jugada que vos me estás diciendo me lo ha dicho mucha gente y siempre me lo dice. Gracias a que le erraste aquel día y que Nausel la pudo clavar por la escuadra. Y entonces yo le digo, no, gracias a que el partido anterior habíamos ganado 1-0 y el que metía el gol fui yo. exacto. ¿Entendés? Y estaba con la costilla rota. Le digo, porque si no ese gol no hubiese valido nada. Ujú. Entonces, por eso un poco la risa. Pero eso fue el primer escalón y entonces como que todavía no te da tiempo a disfrutarlo y a descansar y a decir, bueno, a deshogarte. Es como que sí, dimos un paso y nos salvamos por Sí. los pelos, porque la siguiente eliminatoria era contra Linares, durísimo. Allá nos estaban esperando, súper agresivo, tal. El autobús nos tiraban piedra, decir, ya llegamos con las lunas rotas, decir, fue una locura. Y allá también, arranca el partido, un partido súper caliente, me echan a los 5 minutos. 5 minutos me expulsan contra Linares. Y a mí y a Romerito. Y ahí, bueno, arranca el partido, quedamos 2-2, hicimos un partidazo. Y ya después en casa yo ya no puedo jugar la final porque estaba expulsado. Pero bueno, lo jugué de otra perspectiva. Es decir, lo que hice me metía, me puse atrás de la portería de mi portero y cada vez que nos atacaba el Linares, agarraba, le quitaba el balón a los pelota y le metía un pepinazo para el medio de la cancha. Y claro, paraban el juego. Así que sabes que no había ritmo, nunca había ritmo. Así que fue una risa eso, pues, viste, como que Ujú. de alguna forma había que jugarlo y fue la única que se me ocurrió. Ima- y, imagino que ahí sí es verdad que cuando el árbitro pita al final, No, eso fue una locura. Eso fue una locura. Fue una locura porque es como que ahí es como que haces el review, viste, de todo lo que viviste. Sí, joder, mirá de cómo, de la situación en la que habías estado y ahora otra vez subir a segunda división, eso, único. Eso fue único, la verdad. imagino que esa noche fue especial. Fue... Mirá, esa noche salimos de Gran Canaria y hemos estado como 4 horas arriba de la guagua,
hasta llegar al Parque Santa Catalina. Claro, justo coincidía con los carnavales, no, carnavales ahora, hay una fiesta muy importante que justo se hace en junio, Ah, pues San Juan, la San noche de Juan, San Juan. la noche de San Juan. Bueno, estaba justo el escenario en el Parque Santa Catalina y claro, ahí llegamos al Parque Santa Catalina, eso era la gloria. Lleno, lleno de gente, nos subieron al escenario, fue nombrando uno a uno, fue una locura, una locura. Eso fue, puede ser, ese fue el mejor año sin duda de Las Palmas, sin ¿Qué duda. recuerdo tienes de esa noche con alguno? ¿Cuál fue el mayor perjudicado de la noche? No, a ver, no me acuerdo de ver a alguno perjudicado, porque sí que después nos fuimos a cenar, pero no tengo así recuerdo de que, este estaba muy borracho o tal, esto, no, no, porque fue más que nada un festejo sano. El otro día también teníamos que hacer otras cosas, teníamos que ir, no sé si al ayuntamiento, o no sé a dónde teníamos que ir, eh, pero fue una descarga de emociones tremenda, tremenda, tremenda. La verdad que fue un momento muy, muy bonito porque sabíamos también lo importante que era para el club ese ascenso. Es decir, sabíamos que dependíamos de que si el club, ya creo que ahí ya automáticamente ya no había ley concursal, prácticamente la última ya lo habían quitado. Y eso fue, la verdad que fue un momento mágico para Las Palmas. Compañeros como Marcos Márquez, ese año Nausá Alemán, Víctor Afonso, Aitami, Aitami, podríamos estar aquí, David García, David García, sí, podríamos estar aquí, Adai incluso en ese Adai, partido también. eh, hizo un partidazo Adai, sí. sí. ¿Qué tenía ese equipo? ¿Qué tenía ese Yo creo que vestuario? tenía hambre, competían muy bien, competíamos muy bien. Y te digo que antes te lo comentaba, es decir, nosotros en el vestuario no es que era el mejor vestuario del mundo, como todos los vestuarios, teníamos nuestros encontronazos y a lo mejor fuera del vestuario ni nos hablábamos, pero entrabas al campo y matabas por el compañero. Éramos profesionales, profesionales, es decir, que con Marcos tuvimos una época que no nos hablábamos. Nos sentamos al lado, vivíamos al lado y no nos hablábamos. Por cosas de fútbol, a lo mejor, por... No, cosas, a ver, cosas, encontronazos que tenés en determinados momentos, malentendidos o cosas, pero ya con el tiempo, ya después eso lo arreglamos y a ver, hoy por hoy Marco es como mi hermano. Es decir, Marco es como mi hermano sevillano. Pero sí es verdad que luego después pitaba el árbitro y en el fútbol hay unos códigos A muerte, a muerte, iba a muerte. Es que decir, quizás a lo mejor hoy, ahora se están perdiendo un poco. sí, a ver, realmente yo ahora tampoco no sé si te puedo decir de la realidad de ahora porque yo tampoco estoy metido en el fútbol ni en los vestuarios en sí, pero sí que había unos códigos y hay unos códigos que no era todo por dinero. Es decir, nosotros íbamos a muerte y a mí yo en el fútbol te digo, jugué al fútbol, pero no quería. Fui futbolista y ya estoy salvado económicamente. El fútbol en aquella época tuve muy mala suerte, pero sobre todo era el compromiso de cada uno, no era, no, porque me pagan, lo hago, no. A mí no me exigían para jugar lesionado o para meter la cabeza o que te hagan 9 puntos de sutura por una patada. Es decir, al final eso va en la condición de uno. Y nosotros salíamos ahí, independientemente de lo que cobraba cada uno, iba a muerte. A mí es que me daba igual. Eso para mí ese era el compromiso. Conmigo.
Primero conmigo, después con el club. Se les tenía a ustedes un poco, porque me acuerdo yo en esa época, esa parte final tuya y de Marcos, yo con David Vidales, algún entrenamiento subí y demás, como tíos duros, como esos veteranos capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas. No sé cómo decir, veterano hijo puta, por así decirlo. Eran perros. Y parece, a mí, como canterano, me daba miedo subir al primer equipo porque me recuerdo ese primer entrenamiento en Barranco Seco. Yo no podía entrar al vestuario, yo me tenía que cambiar con los utilleros. O sea, se les tenía esa imagen que a lo mejor después no iba acorde con la realidad. Sí, pero un poco también lo que se vendía de afuera. ¿Entendés? Así a nosotros se nos metió una imagen como que éramos unos dictadores, de alguna forma. Decir, eso también fue una cosa que muchas cosas las metió la prensa. Es decir, yo creo que con compañeros que puedan decir, no, que yo alguna vez los traté mal o tal, no creo que haya muchos que lo puedan decir. Y si tuve encontronazo con compañeros, claro que los tuve, pero los tenía por no meter la pierna, porque ellos no metían la pierna, es decir, o porque se escondían, o porque cuando las cosas iban mal desaparecían, y en ese momento no tenés tiempo. En el fútbol no hay tiempo, no te podés esconder, y en Las Palmas menos. Lo que pasa es que Las Palmas es un sitio que cuando las cosas van bien es el paraíso. Reconocimiento en todos lados, comes gratis, te dan el pan gratis, café, no, gratis. Si te ven a las 4 de la mañana borracho, no te vieron. Pero cuando las cosas van mal, te ven cenando a las 10 de la noche y te vieron borracho a las 4 de la mañana. ¿Entendés? Y nadie quería ir a rueda de prensa, y nadie quería dar la cara, y gente que se hacía los lesionados para no jugar. Y sí, cosas que parece que no pasan, pero sí que pasan. Pero pasa en el Entonces, fútbol. pasa en el fútbol y tú lo sabes. Entonces, había cosas que no, para mí no entraban, no las permitía. Entonces, claro, si tengo que decirlo, claro que lo digo. Y ya cuando uno ya tiene una edad y ya lleva mucho vestuario encima, claro que lo voy a decir. Y si tenía que agarrarlo del cogote a alguno, lo agarraba, no tenía ningún problema. Pero al final esas personas jugaban con el dinero y la familia de todos. Entonces, cuando vos ves la gravedad de la situación, es como que ahí es como que decís, uff, o nos plantamos o esto se va al... Y a lo mejor fue esa la imagen que dimos o que tuvimos que hacer, pero que en realidad no era para tanto. No era para tanto porque seguramente si traes muchos de los compañeros míos que estuvieron acá, seguramente te dirán que Y que todo era buscando el beneficio del club y sí, ¿no? de, Que y al de, y de final la Unión Deportiva Las Palmas. tú sabes muy bien que en todos los equipos tiene que haber referentes, es decir, en el universidad lo fue Ojeda, y Ojeda sí tenía una imagen, pero el compañero era un sol, era un sol. Y le hacíamos broma y le hacíamos tal, y él jamás tuvo un mal gesto. Pero ahí adentro, amigo, el que no corre y el que no pone la pata, ahí el primer reclamo se lo hacíamos desde adentro. No, no esperábamos que te lo reclamara la afición o que te pitara, no. Y Las Palmas no es un sitio fácil. No es un sitio fácil. Me imagino. Mm, Ciro, te quiero preguntar por la figura de Marcos Márquez. Eh, Marco, Referente, o sea, Marco es Marcos una Márquez, bestia. yo creo que todo el mundo sabe lo importante que fue Sí, para Las Palmas. Marco cuando llegó el año de segunda vez hizo goles súper importantes. Él se puso, él vino como un referente y lo cumplió. Y ya después, el año en segunda que sale Pichichi, las metía de todo.
todo. Le tiraban el balón, la paraba acá con el cuello, la frenaba, se daba vuelta, le pegaba con la izquierda, con la derecha, la metía de todos lados. Sí. Y después como compañero, después que te iba a muerte, te mataba. Decía, él era el primer defensor, el primer defensor. Y pelaban las cosas, venga, pa' Marco, venga. En ese momento es verdad que tuvimos una época complicada cuando subimos a segunda división. Tuvimos 3 años que sufrimos, que siempre estábamos en la cuerda floja, pero creo que eso también fue parte del proceso de todos los equipos cuando suben. Le pasa a Las Palmas y sube a primera. Es decir, si se salva, sí, se salva, pero no se va a meter en UEFA, no se va a meter en Champions. Hay que sufrir, es parte también de ese aprendizaje y bueno, nos tocó a nosotros momentos complicados, que cambios de entrenadores, eh, medio equipo fuera y venía uno con unas ideas y de un día para el otro no jugaba y estaba en el banquillo y a lo mejor a los 4 o 5 meses, sí, eras titular indiscutible, pero es parte del fútbol. Y ese tipo de proceso también lo sufren los futbolistas. Y bueno, Marcos tuvo un año que no la metía, no la metía, y fue el año que después fue que después le rescinden, pero Marco, a Marco yo le haría un monumento. Un monumento porque él también jugó en una época también ir a jugar a Melilla. En Melilla jugábamos en unos campos que había unos escalones dentro del campo así. Es decir, que el balón se quedaba trabado dentro del escalón. Imagínate los campos de segunda vez en ese momento. Era una locura. Y ascender de segunda B a segunda A, pues es muchísimo más difícil que es de segunda a primera. Pero mucho. ¿Y la figura de Juanito ese año del Juanito se ascenso? queda de entrenador. Juanito, cuando ficho por Las Palmas, era el director deportivo. Es el que apuesta por mí. Cuando llega, ya me conocía del Uni y es cuando él apuesta. Y llega de entrenador y es cuando el equipo ahí es como que también da un giro. Lo pone a Juan Carlos Carcedo de segundo entrenador. Excelente. Un crack, un crack. Creo que hicieron un tándem impresionante. Te digo más que sería, yo creo que fueron la clave del ascenso. Dieron un giro ahí al equipo de alegría, de energía y Juanito fue muy importante ahí como entrenador ese año, fue muy importante. Ya después se quedó y yo creo también por la gratitud también que ha tenido el presidente con Juanito, fue también por esa apuesta que en su momento hizo Juanito de venir a Las Palmas y de sacarlo también de donde lo Sí, sacó, ¿eh? yo pienso lo mismo, porque a lo mejor el fútbol no tiene tanta memoria y la gente puede quedarse con Juanito, pues esa última etapa donde el equipo, él vuelve a ser entrenador y no salen las cosas del todo bien, pero al final Juanito es otra de las personas que ha contribuido a cuando peor estaba el club, decidió venir, apostar por esto y devolvió al equipo a segunda división como Sí, entrenador. sí, sí. Yo creo que eso fue clave. Yo creo que ahí, cuando sube el equipo, creo, mi entender, que él tendría que haber dado el paso al costado y haber, bueno, que dio el paso al costado, porque vino Carlos Sánchez Aguiar, que tampoco salió muy bien y al poco tiempo otra vez un cambio de entrenador. Y claro, es que muchas veces los cambios de entrenadores no sé si son buenos o malos. Hay veces que Mm, son buenos y, claro, y otras veces son malos, pero bueno, mm. eso es parte también de la... Y Ciro, te quiero preguntar por un jugador canario que compartiste vestuario con él. Yo estoy loco porque venga al podcast a ver si lo termino convenciendo, porque mucha gente lo está pidiendo, que es el Moco, David No, un González. crack.
un crack, como persona. Es que Y yo estuve con él en el uni. Él, en una época de cuando estaba en Las Palmas, va cedido al uni y lo tuve de compañero en el uni y después de compañero en Las Palmas. Es que en el vídeo del ascenso, en el gol de Marcos Márquez con el Linares, Sale llorando. sí, yo al Moco nunca lo vi llorar. O sea, en todos los años que compartí vestuario con él, pero se le ve como. Yo creo que ese momento refleja no solo la liberación de toda la presión de un año como jugador profesional, sino se ve a un niño, a un joven, conectando más con esa parte de aficionado del equipo que por fin consigue ver a su equipo otra vez en segunda Increíble. división. Sí, sí, sí. El Moco, a ver, técnicamente, te lo comentaba antes, yo no coincido, bueno, con Jonathan Viera sí coincidí en algunos entrenamientos y demás, pero no el Jonathan que ya después explotó. Pero David González creo que técnicamente de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Decir él el uno contra uno, es que no. Sí, sí. Yo cada vez que me tocaba ir ahí a marcarlo, eh, Le yo tuviste que sabía. meter algún No, palo, sí, alguna se lo clave. daba Sí, sí, siempre. sí. Yo directamente ni miraba el balón. Iba a buscarle la pierna, es decir, directamente, no hacerle daño, pero siempre. Pero una muy, muy bueno, muy bueno. Ujú. Tuvo unos partidos, eh, partidos que con él que decía, tío, este tío la tiene atada, digo, qué animal. Le hubiese faltado un poquito más de gol, un poco más de cerca del área ahí, pero que después lo que tenía Jonathan. Es que tenía ese punch, pero David técnicamente de lo mejor que he visto. Ciro, ¿cómo fue para ti representar a la Unión Deportiva Las Palmas también como capitán, en esa figura de capitán? Y una responsabilidad, ¿eh? Y un orgullo también, pues imagínate. Decir, ser capitán de Las Palmas es un equipo como Las Palmas y llevar el brazalete y ser persona importante, por llamarlo de alguna forma. Y la verdad que esos son de las cosas que disfruto ahora. Que te decía que disfrutaba, pues ahora lo disfruto. En el momento uno no es consciente tampoco de lo que vive el día a día. No es consciente porque siempre estás preocupado o por lesiones, o porque no te ponen, o porque el equipo no gana, o porque te critican, o porque siempre o porque se te termina el contrato, o siempre hay una preocupación que no te hace disfrutar al 100%. Es decir, yo hoy por hoy jugadores ya contrastado y ya que te das cuenta que lo disfrutan. Es decir, lo ve a Messi, lo ve a gente que ya se fue porque le gusta. Ya no hablamos de lo económico, pero hablamos de que hacen lo que le gusta y porque lo disfrutan. Pero en segunda B, en segunda A, cuando estás en clubes así y con tanta presión, no lo disfrutas. No, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. ¿Eh? Y para darle un poco de claridad a la gente y que la gente sepa, muchos a lo mejor piensan que siempre se asocia al capitán como al que más tiempo lleva en el club, es como el que más partidos lleva o el que más temporadas lleva, es como que el que tiene derecho a llevar el brazalete de capitán. Pero realmente, ¿qué hay detrás de ese brazalete de capitán en cuanto a gestión de vestuario, en cuanto a momentos delicados? Son los que tienen que reunir al equipo para cuando hay que hablar con el presidente. Es decir, realmente la figura de capitán, ¿qué otras funciones tiene que no se vean así a simple vista? Mm, Mira, la figura del capitán, no te diría que sería el ejemplo, pero iría por ahí. Por ahí decir de, del jugador que trata de hacer siempre lo correcto, independientemente que quiera o no quiera, pero es lo correcto. Es decir, muchas veces vos tenías que tomar decisiones que a lo mejor no era una decisión que tenías que tomar vos, porque egoístamente el jugador ya de por sí es egoísta, pero al final muchas veces tenés que tomar decisiones por el conjunto. Y eso pasa mucho en los vestuarios.
Es decir, pasa mucho de que al final uno trata de buscar el bien común. Lo que pasa que eso pasa cuando ya tenés una cierta trayectoria. Cuando ya tu egoísmo ya no es el ego del futbolista de que a mí lo que me importa es jugar y a mí el resto me da igual. Porque el futbolista piensa así, lamentablemente o por suerte, y es lo que te hace mantenerte tanto tiempo a ese nivel de competitividad. Pero cuando llega un punto, es como que vos muchas veces la parte del ego la dejas a un costado y ahí es cuando aparece el verdadero líder y el verdadero capitán que dice, bueno, yo como persona no hubiese tomado esta decisión, pero como equipo tengo que tomarla. Entonces esas son las personas que a lo mejor son capaces de llevar un grupo. Y creo que en ese momento a lo mejor futbolísticamente no tenía un papel muy importante porque a lo mejor venían entrenadores que a lo mejor contaban o no contaban contigo, pero sí que a nivel grupo tu figura es importante. Entonces, eso pasa en muchos equipos y bueno, y también son clave. Bueno, en el Madrid está Carvajal, es decir, jugadores que a lo mejor no están jugando mucho, pero sabes que como equipo tenés que tenerlo, tenés que tenerlo. Entonces, en Las Palmas pasó eso, es decir, de tener jugadores que necesitas tener referentes. Y eso al final te termina eligiendo. No es que, este año voy a ser yo capitán. El equipo te elige de alguna forma para que tengas esa responsabilidad y es una responsabilidad bonita y hay que saberla llevar también. Sí, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero el tema de los capitanes, normalmente, lo que yo he vivido un poco es, se lleva a votación, los jugadores votan un poco y el entrenador también, pues si son cuatro capitanes, a lo mejor el entrenador pone el tercero y el cuarto, pero el primero y el segundo es un poco más, o el entrenador solo pone el último, pero hay un poco Sí, siempre ese... sí, yo creo que Sí, antiguamente era así antigua también. era así. Mm. Sí. Y pasó Juan Manuel por aquí el otro día y contó esa famosa anécdota contigo de ese gol del Tenerife, Sí, que luego él sí, de manera muy anecdótica, utiliza la palabra ansiedad. Dice que metiste el gol y que te dio ansiedad y que te tuviste que ir al hospital. bueno, a ver, se dice eso, mucha gente dice no, que da ansiedad, pero bueno, no sé ni lo que fue, la verdad. Pero sí que me acuerdo de que, por cierto, fue un golazo y veníamos de unos partidos que, cambio de entrenador, no le ganábamos a nadie. Y claro, nos enfrentábamos contra el Tenerife. Primero nos iba paseando el Tenerife de Oltra, un equipazo, y nosotros último, pero descolgados, es que no le ganábamos a nadie. Y encima ese partido tampoco jugaba Marcos y bueno, llega Juan Manuel y me pone el lateral derecho. Y claro, mete un golazo en el Heliodoro, claro, los gritos, mandando a callar la gente y tal, y ahora viviendo en Tenerife, imagínate. Así que metemos el gol, sacan del centro y cuando sacan del centro hay una pelota que yo disputo con Ayose. Y cuando caigo, quiero salir corriendo y en el momento que salgo corriendo, me empiezo a encontrar como sin aire así. Y claro, me tiro al suelo, viene el médico, me toca las manos, las tenía heladas. Imagínate, claro, minuto 30 mano helada, eso no puede ser buen síntoma. Automáticamente me dice, "No, venga, te cambio". Automáticamente me ponen en la camilla y cuando me ponen en la camilla, ya después me despierto en la ambulancia. Y después me despierto en el hospital. O sea que realmente tampoco, porque decís, bueno, ansiedad, sí, bueno, a ver, ansiedad te queda sin aire o no sé, te sentís ahogado, pero no te desvaneces dos veces en un trayecto de 15 minutos. Así que fue algo raro, así que ahí estuve 3 horas en el hospital haciéndome prueba y tal, esto, y la verdad que... Pero bueno, por suerte no fue nada y el siguiente partido ya estaba ahí operativo. ¿Qué recuerdos tienes de los derbis? Los derbis son únicos.
Los derbis son únicos. Hace poco estuve de vuelta en el Heliodoro, que fui a ver la selección, y ahí realmente fui consciente de lo que significa estar en el campo. Porque estaba tan cerca del campo que dije, "Uf", viste, como que me vi, viste, ahí es como que dije, "Uf", y pensé que estuve ahí y tal, esto. Entonces, Mm. pero los derbis eran una locura, una locura. La verdad que son partidos únicos donde parece que independientemente de la situación que esté cada uno, son partidos aparte, pero los vivíamos a muerte, eran a muerte, es decir, era con un odio, salías a jugar ese partido que no Sí. era ni normal. Yo ahora me encuentro con jugadores del Tenerife, ya también retirados, y nos reímos porque, claro, ¿Quién era el Ciro Darino de esa época del Tenerife? Manolo Martínez, Sí, ¿no? y con él coincidí en el Hércules, éramos Y compañeros, se iban a matar no ahí nos en el... podíamos ni ver. Y ahora hace poco estuvimos en un reportaje así en un podcast online, pero y nos reíamos y la verdad nos llevamos bien, pero en el campo a matarnos, pero ya a hacernos daño, Mm. daba igual. Era, si le podía dejar el taco clavado, se lo dejaba. Es que era una cosa. Sí. ¿Qué recuerdo, qué anécdota tienes así, recuerdas con especial cariño de los derbis? Imagino, yo también tuve la suerte de meter un gol en el Estadio Gran Canaria y no sé si es más un gol o tienes alguna anécdota de, pues mira, un enganchón con este en el túnel de vestuarios o yo qué sé. No, enganchón no, porque terminaba el partido y ahí se Mm, quedaba. Pero bueno, el que empatamos sobre la hora en el Gran Canaria, que era nosotros un jugador menos, y mete el gol Marcos, el famoso, no sé si te acordás, el que sí, 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 nos han robado, ¿no? sí, sí. Eh, que hoy siempre me lo encuentro al periodista en Tenerife, siempre hablo con él, que es Iván Bonal. Y ese partido fue único también. Íbamos perdiendo, creo que íbamos perdiendo 1-0, nos echan un jugador y en el último minuto Marco mete en gol de cabeza. Fue una locura. Pero bueno, los derby eran partidos aparte, sí. Y siempre a lo mejor, sí es verdad que el Tenerife en esa época estaba mucho mejor. Fue en los años que ascendió también a Primera División. Tenía un equipazo. La verdad jugaban muy bien al fútbol, Mm. muy bien. Alfaro, tenía Santos, tenía un equipazo. Y yo imagino que eso dentro del campo también ellos se encargaban de transmitirte de, oye, nosotros estamos ahora aquí, nosotros Sí, somos el equipo puntero y ustedes son sí, los pero ese año segundones. empatamos 2-2. Nosotros hicimos un partidazo allá. Fue el primer partido de Juan Manuel, hicimos un Mm. partidazo. Sin, sin ningún tipo de complejos, la verdad. Eh, y le podríamos haber ganado tranquilamente ese año. Luego se dio la vuelta a la tortilla con el paso de los años, nos volvimos a enfrentar. eh, Ellos estando en segunda B, nosotros en segunda, y yo creo que también recuerdo nosotros estando en primera y ellos en segunda. Entonces, también con los años, nosotros éramos muy conscientes, porque también desde el club se nos dijo, que como, oye, hace 10 años la película era todo Al lo revés. contrario, y los piques eran, Sí, pero sí. sí, sí. Encima se Es, inventaron eso de la Copa Mau en verano. Imagínate, ya no había poco con los derbis de liga que sí. en pretemporada en Gran Canaria y en Tenerife. Lo tuvieron que quitar porque ya Sí, no. sí, sí, no, no. A ver, los partidos de pretemporada, eso hay que tener mucho cuidado, porque es como que la gente está ya, es un poco pasada de vuelta de las pretemporadas y te encontrás en un partido que al final no es ni fútbol, Sí, en un muchas derbi. veces son batallas campales de que la gente va a hacerse daño, ¿viste? Mm, Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso que a nosotros también nos pasaba. mm, Estaba todo pasado de vuelta, te encontrabas en la pretemporada, falto de distancia, pero con las piernas cargadas, tal, mm. eso no salía nunca bien. Sí, Nunca salía bien. sí. Y tu salida en 2010 no fue, no fue sencilla, fue sonora.
¿Cómo lo viviste en ese momento? Fueron 5 años, ¿no? 5 temporadas. 5 años, fuimos 5 años y me quedaba un año de contrato. Y por parte del club eh, tenían que hacer un cambio. Fue el año que lo dejan a Marcos Mar, que también le rescinden, y entonces también deciden rescindirme a mí. A ver, fue duro porque uno no se lo espera, eh, pero bueno, con el tiempo uno también va aprendiendo y va madurando y va asimilando todo y aprende también a perdonar o aprende a asimilar y a hacer autocrítica también. Entonces como que ya con el tiempo ya lo fui digiriendo de a poco, este, hasta que ya ahora prácticamente no me queda nada, ni rencor, ni nada, porque al final son decisiones que se tienen que tomar, como se toman en las empresas, se tienen que tomar en los clubes de fútbol. Lo que pasa que ahora a lo mejor yo estoy del otro lado y si tengo que despedir a un trabajador, lo despido buscando las mejores palabras, pero en ese momento creo que no encontraron las mejores palabras para, para, para tu caso. para mi caso. Entonces, tampoco puedo juzgar de la forma que me lo hicieron y demás. O sea que esto es parte también del juego en el cual todos estamos en el juego y sabemos cuáles son las reglas. Entonces, hoy por hoy vos valés, el día que no valés, ya te dan ¿Y, la mano y hasta luego. Es decir, no. y por qué crees que es tan difícil algo tan sencillo como rescindir el contrato de una persona, pero eh, oye, tener un poco de memoria y ver lo que ha dado esa persona, en este caso lo que diste tú por la Unión Deportiva Las Palmas, en el momento en el que lo diste, para que, oye, pues no se cuenta contigo para este proyecto deportivo, pero las formas Yo podían creo haber que sido también otras. es por falta de previsión y por falta también de planificación. Porque si vos tenés tan claro que nos ibas a dejar eh, libre, que nos iban a rescindir el contrato, dale oportunidad al futbolista, por lo menos que se despida de la afición. ¿Entendés? Es decir, eso es, yo creo que es lo que más me dolió. No poderme haber despedido de la afición, ni haber hecho una rueda de prensa, ni. Eso es como que, bueno, uno más, venga, pasa. A ver, estoy seguro, tampoco pretendo nada del otro mundo, pero al final duele porque te crees o muchas veces te hacen creer que no sos uno más. Seguramente te pasa a vos y le pasa a todos. Como que nos creemos que somos especiales, pero en realidad no somos especiales. Te lo hacen creer durante el tiempo que vos valés. El día que vos no vales, ya no dejás de ser especial y lo que te queda es tu entorno, tu familia, tus amigos, los amigos de verdad y los que han estado con vos. Y el aficionado, que al fin y al cabo yo creo que es lo más honesto que hay en el fútbol, porque es el único que paga, los demás todos cobran. Entonces, el aficionado sí que es ese. Entonces, por lo menos para el aficionado, decir, bueno, mira, este año no vamos a contar con tal persona y con tal persona. Chicos, queremos agradecerlo estos 5 años que han jugado lesionado, que han jugado roto, que han jugado tal esto, que han jugado acá, no te digo gratis, pero por muy poco dinero y no era por dinero que jugábamos, sino que sí, uno juega por dinero, pero cuando llegué a Las Palmas yo no vine por dinero. Eso estoy segurísimo. Pero, Ciro, yo creo que hay jugadores y jugadores. Me refiero, dentro de una etapa que puede pasar un club, hay jugadores y jugadores. Y obviamente no se le puede andar haciendo reconocimiento a todo jugador que entre y sale de un club, obviamente.
pero de ahí vamos quizás a la parte de que yo creo que los clubes de fútbol profesionales deberían de contar con muchos ex futbolistas formados para que hayan estado en primera línea para, para tener este tipo de detalles que yo creo que no cuestan nada y ayudan y generan un vínculo, incluso hasta con el aficionado de, oye, es que Ciro Darino no es, no sé, con todos mis respetos, Portillo, que viene del Real Madrid y que pasa aquí una temporada. Es que hay jugadores que han pasado por la Unión Deportiva Las Palmas y han dejado un legado importante. Y que menos que un reconocimiento, es que creo que no cuesta nada. A ver, yo creo que, te lo decía antes, yo creo que el reconocimiento lo estás haciendo vos con esto. El reconocimiento a los futbolistas, a todos esos jugadores, los estás haciendo vos con esto porque le estás dando la oportunidad a muchos aficionados que en determinado momento, claro, le perdieron la pista porque ya no están más en Las Palmas. Pero por parte del club, mirá, el club yo lo quiero muchísimo y a ver, siempre va a ser mi club de referencia, independientemente de que haya jugado en otro tal, pero hay otras cosas que no comparto. Es decir, y a lo mejor no tendría que decirlo porque, pero yo tampoco vivo del fútbol, o sea, que a mí es que me da igual. Por eso voy a decir lo que sienta, pero que venga y que le den un reconocimiento a Trasorra en su momento, que le daban una plaqueta de no sé qué. Mira, amigo, que jugó un año, ¿entendés? Y sí, era un buen futbolista, pero no, no sé. Sí, son esas Eh, cosas. ¿Me entendés? Que no, yo la verdad que eso no lo entiendo. Y entonces, sí, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno, pero a mí es que me da No, igual, porque yo no espero nada. Hoy por hoy no espero nada de Las Palmas, porque si no lo ha tenido hasta ahora, ¿qué voy a esperar? Yo lo que estoy súper agradecido de Las Palmas es del aficionado, de lo que me ha dado durante 5 años y, y sí, y con la gente que he estado y que tengo sí, un trato buenísimo y con el presidente me llevo muy bien y tal, sí, pero no sé, hay en cosas. otras situaciones que se podían cuidar más. Y esta semana estuve también que a lo mejor eh, no te digo que los comparo, pero estuve en la ciudad deportiva del Tenerife, que está muy, muy bien, y veo la gente que está metida en el Tenerife. A Jose, está Ricardo, está Suso, está gente de fútbol y súper formada. Y digo, tío, es que de verdad, Las Palmas se podría seguir nutriendo de esos jugadores formados que tienen experiencia, que son capaces de a los chicos ir formándolo y prepararlos para lo que es el verdadero fútbol profesional y lo que significa competir y lo que significa ser profesional no es tener un contrato. Ser profesional, vos podés ser profesional con 12 años, con 13 años. Y los que van a ser futbolistas seguramente lo son. Entonces, tener jugadores que han vivido esa situación y no tener entrenadores que solamente quieren meter 20 goles, ¿vos qué forma? ¿Qué querés? ¿Hundir a los equipos contrarios o querés formar futbolistas para venderlos? Es que eso es lo que muchas veces uno tiene Mm, que poner en la balanza. Entonces, ¿querés jugadores que compitan? Pues mandalo a Península, que jueguen 20 partidos, que pasen hambre, que sepan lo que es hacerse de comer, que sepan lo que es pasar frío, que no tengan la comida calentita. Eso, el futbolista o todas las personas realmente sacan su mejor versión cuando en peor situación estás. mm. Yo por hacer una punta a eso que dices, yo creo que, y me voy a mojar un poco,
Yo creo que en los próximos años, en estos últimos años, siempre en Las Palmas se ha puesto la medallita de que son los canteranos, ¿no? Que llegan al primer equipo, al final las ventas, Pedri, Moleiro y tal. Y yo creo que en unos años, por lo que escucho un poco de que se está haciendo ahora en Tenerife, al final ellos están plantando una semillita ahora que hay que regarla todos los días y tal. Pero yo creo que el Tenerife dentro de unos años, en tema cantera, creo que va a adelantar por la izquierda a la Unión Deportiva Las Palmas. A ver, yo no sé, yo lo que único que digo es que están haciendo las cosas Sí, sí. muy bien porque Mm, se ve el mensaje que transmiten. Y muchas veces eso es lo importante, es decir, los chicos jóvenes eh, tienen una realidad que no es la que ven por la televisión. mm. Hoy por hoy, claro, ves los jugadores, ves los primera división, ves coches caros, tal. Esa no es la realidad del fútbol, tú lo sabes. Sí, la realidad del fútbol es chocarte con la pared 10.000 veces, quedarte sin equipo, que se termina el contrato, que sabes que si no tenés equipo desapareces, en 6 meses desapareces. Decir, esa es la realidad, eso es el verdadero hambre del futbolista. El futbolista cuando pierde el hambre, pierde la ilusión, pierde todo. Es decir, no puede perder el hambre. Si lo tenés todo tan cómodo, te crees que sos profesional. Porque tenés un coche ya te crees que sos un crack. No, eso es lo peor que te puede pasar. Sí. Y rescindes contrato en la Unión Deportiva Las Palmas y Y lo dejo. ¿cómo fue ese momento? Mira, ese momento fue posiblemente de los más duros que he tenido que vivir. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual uno, cuando tenés responsabilidades de ir a entrenar, de tener ya una vida programada, es decir, a la mañana entrenaba, descansaba, tal, entrenabas de vuelta, es como que, y ahí es donde empieza, viste, se te empiezan a caer las paredes, porque imagínate, de tanto tiempo libre, tal, esto, yo de por sí siempre fui muy inquieto en el querer meterme en cosas y demás. Pero fue un año durísimo, durísimo porque justo mi mujer, nosotros montamos un centro de estética con David Álvarez también que estaba de socio, Jordi y Gerardo Garcés en La Cornisa. Bueno, y mi mujer se hace cargo de la parte de estética y bueno, la verdad que bien. Y entonces ahí se me da la posibilidad, o sigo jugando pero me tenía que ir a Península. En el año 2010 las cosas no estaban muy bien económicamente, los clubes no te aseguraban cobro. Mis hijos ya 7 8 años, dijimos, uff, ¿qué hago? ¿Me quedo acá, tal, esto? Y me quedé y digo, bueno, a ver si empiezo a trabajar. Y ahí es el momento donde ya con el tiempo aprendes que los futbolistas no nos forman para el después. Estamos, independientemente que tenga uno más o menos formación, no te forman para ese momento. No te forman para decir, bueno, a ver, yo después qué voy a hacer. Voy a tener un negocio, me voy a dedicar a esto. No, eso es lo que no. Y entonces ahí como que empezás a dar un poco tumbo. Bueno, hasta tengo la suerte de conocer a una persona que para mí es mi referente número uno de empresarial que la verdad que yo lo quiero como un padre, y que es Javier Puga. Javier Puga es uno de los propietarios de Perdino, y yo jugaba mucho al pádel con él, y bueno, y la verdad que él fue uno de los que me orientó a de lo que podía hacer o lo que no podía hacer, o las capacidades que a lo mejor yo tenía, pero que él las veía, pero yo no las veía. Entonces me entro a trabajar y Perdino, que para mí fue la experiencia más alucinante a nivel de trabajo que pueda haber tenido, porque hago una formación para gerente y paso por todas las secciones. Es decir, así imagínate,
2 años antes con la cinta de capitán y a los 2 años estaba reponiendo en una estantería, ¿no? Porque estaba haciendo la formación de reposición, haciendo la formación de pescadero, de charcutero, de carnicero. Claro, eran 2 semanas en un sitio, 2 semanas en otro. Así imagínate, me encontraba con gente aficionada y me decía, uff, viste, que yo veía los comentarios, viste, y los escuchaba, viste, como diciendo, este se pulió todo, tal, esto. Pero vos sabés que yo era feliz y a mí eso nunca tuve ese reparo de tener vergüenza, porque muchas veces los futbolistas le parece que están en un estatus. Y es una mentira, Mm. es una mentira. El estatus te lo pone la gente, pero así como te lo pone, te lo quita. Entonces, nunca tuve vergüenza a tener que hacer algún trabajo. Entonces pasé por reposición, pasé por caja, me tocó pescadería y charcutería en Aruca. Aruca, que es la ciudad más fanática de Las Palmas. Imagínate, yo vestido de pescadero y la gente miraba a ver si había una cámara oculta, ¿viste? Sacaba fotos conmigo, yo con el pescado ahí. Ah, la verdad, Joder. una experiencia buenísima. Entonces a los 3 meses, 4 meses más o menos, que ya me hago gerente, ya me dan una tienda y me fui de responsable de una tienda y ya después me pasaron una más grande. Y ya después a los 2 años, más o menos 3 años, se me dio la posibilidad de salir de ahí y de un empresario, de abrir de un restaurante. No abrirlo yo, pero él quería abrir un restaurante y yo me fui a trabajar con él. Y ahí es como se dio la posibilidad de irme a Tenerife. El restaurante era en Tenerife, entonces, bueno, aprendí de hostelería, ya sabía de gestión, entonces ya me fui por el lado empresarial, más que nada. Y bueno, la verdad que me gusta, porque la verdad es un mundo muy parecido al fútbol, pero con un poco más de estabilidad. Es decir, ¿Y actualmente estás viviendo en Tenerife? actualmente estoy viviendo en Tenerife, en el sur de Tenerife, y tenemos 2 hamburgueserías, un negocio familiar donde están mis hijos, donde está mi mujer la que lleva las redes y demás. ¿Cómo se llama? Va a ser Siete, aquí siete sabios. Siete Sabios. Ya sabes, la gente de Tenerife y la gente de Sí, Las Palmas que vaya por sí. allá. Bueno, acá estuvimos durante 6 meses en el Corte Inglés. Tuvimos un food truck. Este, y bueno, tenemos food truck también. Entonces, en más o menos 3 4 años, sí que hemos crecido. Y bueno, es como que tenemos esa ilusión de seguir creciendo, ¿eh? La ambición de querer más y de querer más. Aunque sabemos que no es una época muy buena para invertir y demás, pero al final es como que le perdimos el miedo al fracaso y creo que eso es lo mejor que te puede pasar, porque decís, mira, si fracasás no pasa nada, decir que hay que seguir tirando para adelante, si tengo que arrancar de vuelta, lo he hecho 1000 veces, no es algo Y hoy que, en día que vivimos en un mundo lleno de posibilidades, es decir, que fracasas y a mira, otra cosa. fracasa y otra vez, sí, entonces sí que estoy metido en más cosas, estoy metido también en asesoramiento, lo que te decía, de inversiones también, a futbolistas, eh, un poco de todo, ¿viste? Estamos también ahí trayendo unas casas también, la verdad que Bueno, un poquito de entretenido. todo, la verdad que No te, no me aburro, no me no te da aburro tiempo para porque... aburrirte No, tampoco. no, no, no. Y me gusta también, me hace Mm. sentir vivo. A ver, tengo todos los días mi tiempo para entrenar, porque para mí eso es clave. Mantenerme en forma me hace bien a mí, sobre todo a mi cabeza y a mi entorno, porque al final si no estoy bien no puedo hacer feliz al resto. Así que, Sí. Yo creo que eso a mí me está pasando, que ya estoy dejando el fútbol un poquito más de lado, aunque sigo jugando. Pero yo creo que cuando lo deje definitivo, el deporte, como lo tengo tan arraigado dentro de mí y tan esa rutina diaria, lo tengo que tener para mi cabeza. O sea, ya no es por uno verse mejor o verse peor, sino es como para la cabeza de uno. no, para mí es clave. Imagino que para ti habrá sido igual. Para mí es fundamental. Si yo puedo llegar a las 11, si ese día no entrené, mira, mis 40 minutos no me los quita nadie. Si entreno en casa, hago todo.
más que nada tipo calistenia y demás, o sea que y trato de mantenerme en forma, pero Encima siempre fuiste un tío duro. Yo me acuerdo de verte ahí cuando era un canterano ahí. Darino era chocarte contra una pared. Yo prefería a lo mejor chocarme contra la pared que chocarme contigo. ahora tengo más abdominales y Sí, todo. no, más o menos. Y Ciro, ¿cómo ves a la Unión Deportiva ahora? ¿La sigues, no la sigues? Sigo, a ver, no estoy mirando todos los partidos. El año pasado lo veía más. No estoy mirando ahora todos los partidos, es verdad. Pero bueno, espero que se pueda meter ahí arriba. Sí es verdad que está un poco inconsistente. Es como que un día sí, otro día no. Este fin de Y semana ha salido de puestos de playoff, que también es noticia. Yo sé que quedan partidos todavía, pero la realidad es que con los resultados que se han dado, Las Palmas ahora mismo está está fuera. fuera de playoff. Sí, es verdad que el nivel de la segunda división tampoco es que es muy, muy alto. Pero, a ver, Las Palmas, la verdad que ojalá se pueda meter y estar ahí. Pero bueno, la verdad que este año no lo estoy siguiendo, el año pasado lo seguía un poco más. El año pasado sí que lo seguí más y vamos a ver si hay Y de la suerte. falta de canteranos en el primer equipo, Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando, es decir, eh, realmente en Canarias es el que es bueno. El jugador que es bueno tiene muchísimas más posibilidades de llegar al primer equipo que en Argentina. En Argentina es imposible. Es imposible en el sentido de que hay tantos jugadores que llegar y tener la posibilidad de triunfar. Pero claro, el hecho de que no haya jugadores canteranos hoy en día, hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque si durante un montón de años le quitas los mejores jugadores a todos los equipos y todos los equipos de barrio y a todo tal para meterlos en tu equipo y meter 20 goles, 25 goles y a ver quién mete más goles y resulta que después no tenés ningún jugador en el primer equipo, hay algo que no está bien. Es decir, hay algo que déjale los jugadores a los equipos pequeños, hacerlos más competitivos a los contrarios, a tu enemigo teóricamente, y cuando ya tengan una edad que los vas trayendo. Y cuando los traigas, los mandás a Península, los mandás allá lejos, a Zamora o a algún lugar de esos que sufran. Si juegan 20 partidos, los volvés a traer. Si no, otro año más. El jugador de fútbol realmente lo cuando pasa hambre. sí, Es que eso creo que no va a cambiar. Vos cuidándolo y masajito todos los días, eso no es la realidad. sí, cuando Eso los no es la mantienes en una burbuja, Eso no, eso de que va. Cuando no lo saca, compiten. Yo creo que hoy en día me pasaba a mí. Yo era canterano de Las Palmas y ¿qué vas a competir? Dime tú qué puedes competir en un partido de Alevín donde queda 21-0. Entonces, es claro, que es complicado. Si ya pues, fuera de lo que es esos 90 minutos estás en una burbuja porque vienes de un equipo filial, pero después te tiras hasta tu etapa juvenil sin competir, pues obviamente es complicado. Que luego después ese chico siga rompiendo techo y tirando para arriba, pues porque ya el fútbol semiprofesional es otra cosa. ahí el techo ya te lo pone la gente del primer equipo. Y no, el techo no te lo tiene que poner. El techo que te lo ponga, no sé, el Manchester City, el equipo grande, que sea mucho mejor que vos, porque si no, sabés hasta dónde podés llegar. Decir casos como Pedri, como Moleiro, hay uno, dos. ¿Cada cuánto te sale? Jonathan Viera, ¿cada cuánto te sale de esos jugadores? Decir, eh, lo que tenés que hacer es formar jugadores para venderlos. No todos por 10 millones, ni por 7, pero por 2, por 3. Sacarlos, hay que sacarlos. No, no. A ver, eso la verdad que yo tampoco comparto mucho esa política, pero bueno, eh, son decisiones que también se toman pero también hay que renovarse, hay que empezar
Hay a que traer actualizarse sangre. al fútbol actual. Hay que traer gente fresca, gente con ideas nuevas, gente con tal, porque al final el fútbol es como todo, es como los teléfonos, como la IA, como todo. Es decir, hoy por hoy eh, ha cambiado todo. Entonces, eso también, eso Sí, hay que modificar cosas para tener resultados distintos. sí, Si no, vas a tener el mismo resultado. sí. Y yo creo que el Tenerife en ese sentido está Dio un empezando cambio. a dar pasos. Yo compartí con Ayose lo de director deportivo en Madrid y sí es verdad que el equipo estaba en segunda división cuando ellos entran, pero lo tenían claro que la línea que iba a coger el equipo era una línea totalmente diferente, con gente de fútbol, con gente formada, con gente actualizada realmente. Y a nosotros, a mí personalmente, y yo sé que a ellos también, el curso de director deportivo, escuchando a todos los directores deportivos de los equipos de la élite, de primera división, cómo trabajan, la visión que tienen de cara al futuro. Entonces, para mí eso está siendo clave y los equipos que se adapten a esa nueva era del fútbol, pues van a dar pasos hacia adelante y el que no sepa, pues se va a quedar en el Pero, camino y le va a costar más. pero es que de esa forma va a ser sostenible. Si no, es insostenible. Si no, terminará como estuvo Las Palmas hace mm, que 20 años atrás, debiendo más de lo que generaba. Sí, pero bueno, vamos a ver si las cosas cambian. A mí me duele también porque aparte de que soy un exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, soy aficionado y me gustaría mirar al primer equipo y ver una Unión Deportiva Las Palmas como nosotros, que éramos un montón de amigos que llevamos toda la vida jugando juntos y cumplimos el sueño de estar en primera división con una plantilla de 25 y éramos 18 canarios. Claro. Pero bueno, al final también son etapas, son momentos, tampoco puedes, se tiene que dar también, yo con esto no quiero decir, no se me malinterprete, que al jugador canario se le tiene que dar la oportunidad porque hay que tener canarios Bueno, hay que preparar para que si el jugador canario tiene la oportunidad, pueda aprovecharla. Exacto. Pero eso no depende solamente del jugador. Al final es la coyuntura que vos tenés que crear para que eso se dé. Si no la creás, es como que vas al azar. Sí, Si toca, toca, y si no, si viene un fenómeno, bien. Si no, mira, aguantar. sí. Bueno, pues ahí esa reflexión la dejamos La dejamos ahí. de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, de la base y de todo lo que hay detrás. Vamos a ir con un bloque de preguntas rápidas. Mejor jugador con el que jugaste, te enfrentaste, si quieres decir, pues mira, mejor jugador al que me enfrenté este y mejor jugador con el que compartí vestuario este. Uf, Pablito Aymar. Uf, Qué dolor de hombre, cabeza. Me echaron 2 veces por él. Él jugaba en River, en la reserva. Allá en Argentina, antes de los partidos de primera división, se juega un torneo paralelo que se llama reserva. Y entonces están todos los jugadores que van subiendo de todos los equipos, más los profesionales que a lo mejor vienen de lesiones o que no están contando con el primer equipo. Pues Aymar se te paraba adelante y eso era una bestia. Te arrancaba y sí, mira, ya le tenía que tirar el tarascazo atrás, si no, ya no lo veía. Tremendo, es que, bueno, después hizo carrera. Sí, de loco. sí, sí. Un estilo David González, así. Pero Aymar era una locura, una locura. ¿Y entrenador? ¿Alguno que recuerdes con, Bueno, sí, con especial cariño? O tu entrenador. Yo, por ejemplo, si me preguntas a mí, tengo un entrenador con el que me quedaría. mira, a mí me gustó mucho Paco Gemes, de entrenador. Y después un entrenador también que me enseñó mucho, que no lo quería yo mucho, pero con el tiempo me di cuenta que lo tendría que haber querido más, Grigol, que ahora murió hace poco. Pero fue un entrenador que estuve en gimnasia, que fue un entrenador que es un adelantado en el sentido de que él tácticamente me enseñó muchísimo, nos enseñaba muchísimo. Y después otra cosa es que nos obligaba a estudiar. Si vos desaprobabas las materias, no te convocaba. Y le daba igual si estaba en el primer equipo. Y si te comprabas un coche antes de un departamento, también te pintaba. Ya no te.
Él y llegaba a la pretemporada y antes de pretemporada, 10 días antes, todo el mundo a trabajar, los pibes, todo el mundo a trabajar, a arreglar los campos. Así que ya nos veía a todos con tractores, con las palas, arreglando todos los campos. Qué bueno, Increíble. Y yo digo, "Ta, tío, qué bueno. no lo podía ni ver, ¿viste? Porque que lo tenías como si fuera... Ya. Y con el tiempo te das cuenta de decir cómo esas personas que yo pude hacer carrera en Europa gracias a él, porque me pude adaptar a todas las situaciones. Estaba preparado para todas las situaciones. ¿No? ¿Vestuario más especial? Vestuario especial, el del Uni. El del Uni era una locura. Como estaba David Álvarez, que estuvo Sí, acá, también. Eso era todos los días una risa diferente. qué bonito eso. Alexis, una locura. Nos llevábamos la ropa nosotros para lavarla. Imagínate. Eso lo hacía especial. ¿Entendés? Sí, nosotros nos llevábamos nuestra ropa de entrenar, no teníamos el utilero que era el masajista, lo único que nos llevaba era la ropa de los partidos, pero era un equipo que era puro corazón. Qué bueno. Y la última, ¿algún partido que le tengas especial cariño, que lo recuerdes con especial cariño? El del Tenerife, lo que jugué, y después el de la Real Sociedad, acá, o el del Rayo, el del Rayo. El del Rayo fue una locura. Ese fue extremo. Que si no ganábamos no nos metíamos en playoff. Eso fue un partido clave. Es decir, si vos decís un partido clave en la historia, el partido del Rayo Vallecano. Y la gente lo sabía, pues imagínate, para llenar el estadio, está claro que era un euro. Súper. Pero, pero eso fue a matar o morir. Qué bueno. Sí. Y Ciro, para acabar, la última, te prometo que es la última ya, Nada, no pasa llevamos nada. casi El 2 horas avión, el de avión, podcast. el avión sale. Sí. ¿Qué mensajito le dejas aquí a la gente que obviamente estuvo en esa época, al aficionado que estuvo en esa época, que siempre te apoyó, y sobre todo al joven también, futbolista también, esa parte tuya futbolista, que quiere llegar a la Unión Deportiva? Mira, a la afición agradecerle porque la verdad, yo aparte de que hace ya 15 años, ¿no? 15 años que me fui de Las Palmas, el cariño que todavía el aficionado, muchos no me conocen cuando me ven, sino por el nombre. ¿Entendés? Es decir, que ya cuando le decía el nombre, y le digo, oh no, o va alguno de Las Palmas a la hamburguesería, y le digo, dice, mira, te veo cara conocida. Le digo, sí, yo jugaba en Las Palmas, le digo, ¿así? ¿Qué nombre? Sí, joder, sí, claro, dale esto, claro, enseguida te reconoce. Pero al aficionado agradecerle el cariño que me ha dado durante los años que estuve acá y después, más, yo creo que más después. Y son los verdaderos, yo siempre digo que el aficionado es el verdadero artífice del mundo del fútbol, ¿eh? Sin duda. Es el único que se gasta el dinero, lo que tiene, se lo gasta en el abono, se lo gasta en la entrada, se lo gasta en la camiseta. Este, y ya después a los chicos que quieran ser profesional, que, que lo den todo con el corazón, pero que no se guarden nada. Porque es difícil cuando vos estás metido en el momento, no guardarte. Es como que es difícil ser 100% de si quiero conseguir esto y si tengo que entrenar 2 horas más, lo entreno. Es difícil superar los momentos de cansancio, superar los dolores. Eso solamente llegan los que son capaces de superar eso. Es decir, yo no me acuerdo ni un solo día no entrenar sin dolor.
Y seguramente a vos te habrá pasado, es decir, siempre te dolía algo, siempre estabas con una molestia, pero nunca dijiste, no, yo hasta acá. Jamás dije en un partido, no, yo ya no quiero correr más. No, que va. Yo daba hasta lo que no tenía y yo diga, a partir de ese momento que no podés, es donde empezás a sufrir. Empezás a disfrutar sufriendo. Y eso es lo más difícil. Cuando vos disfrutás del sufrimiento, ¿quiénes son? Lo- los pocos que juegan al fútbol, porque al final, como todos los que quieren llegar, la mayoría lo deja. Los que están dispuestos a pagar ese precio. Y te digo, todos tienen algo en común, todos los futbolistas tienen algo en común, que han renunciado a mucho, a más de lo que dicen, pero de salir, de viaje de egresado, yo ya con 15 años ya dejé mi familia, dejé de ir de viaje de egresado. eh, ¿Por qué? Porque tenía claro lo que quería hacer. Y tuve suerte en el sentido de poder haber vivido 16 años de fútbol profesional, ¿entendés? Pero no es que diga, no, económicamente tuve la suerte porque ya estoy salvado económicamente. No, para nada. No gané dinero en el fútbol, no gané, de verdad. El dinero lo he ganado más fuera del fútbol que del fútbol, pero me ha dado la satisfacción de hacer lo que quería. Y para eso he tenido una familia, una esposa, unos hijos que me han ayudado. Es decir, sin ellos yo no hubiese sido imposible hacerlo, imposible. Ciro, pues hasta aquí. Hasta acá. ¿Qué tal? ¿Lo has pasado? Bien. Espectacular, espectacular, Agradecido yo, como siempre, a todos los invitados. Ha sido un espectacular. placer tenerte por aquí Pues muchas gracias. y has venido desde Tenerife. O sea que eso dice mucho de lo que eres como persona, de lo que fuiste como jugador para un club como la Unión Deportiva Las Palmas. Espero que lo hayas pasado bien. No, no, la verdad que genial y Recordando como te lo sobre todo. dije, sí, no. Y agradecerte esto porque la verdad que esto alimenta al aficionado y alimenta también el club. Qué bueno. Esto, ojalá algún día puedas estar dentro del club y estos valores también transmitírselo a los jugadores porque Qué sería bueno. importante también para el club Sí. que la gente se vaya renovando y que conozca realmente lo que es y que muchas veces en el fútbol, aunque sea un deporte de equipo, también es un deporte muy individual. Y reconectar con ese sentimiento de pertenencia también, ¿no? Que yo creo que Sí, tienen que tener los jugadores. sin duda. Es decir, no todo Mm, va en el dinero ni todo eso. va en, Mm, en las decisiones que muchas veces toman los entrenadores. Es decir, muchas veces está en los valores de cada uno. mm. Entonces, el fútbol eso es lo que no se tiene que perder y sobre todo acá que tienen la suerte de vivir día a día en una isla que se vive espectacular y que tiene un equipo que es un referente, pero que no se pierda esos detallitos que son los que marcan la diferencia. Pues listo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, no olviden de suscribirse al canal, que nos hacen un gran favor y nos ayudan mucho a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.